Ministre nuestra vida el día de hoy, que sea Él el que nos hable. Así es que vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias por la vida de mis hermanos, por su esfuerzo, por estar aquí, porque sé, Señor, que aún a pesar de todas las circunstancias que nos rodean y de todo lo desfavorable que impide que nosotros te busquemos, creemos con todo el corazón que tienes un plan, que hay un propósito, que hay un diseño divino para nosotros y que tú quieres que este se cumpla. Padre, te pido que hables a nuestras vidas, hables a nuestro corazón, hables a cada uno de nosotros conforme a tu palabra y que seamos entendidos, Señor, acerca de lo que tú quieres y esperas de nosotros. Te damos la gloria, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Romanos capítulo 11, vamos a leer vamos a leer primero ahorita el versículo 8. Después leeremos más acerca del pasaje, pero quiero que lea y que se enfoque en el versículo 8. Dice la palabra del Señor, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Cuando yo leí esto, dije, ¡ay, en la torre! En la torre. Porque mire, somos tan, ¿cómo le pudiera yo decir? Tan convenencieros. Somos tan convenencieros que cuando buscamos a Dios, queremos que Dios nos escuche así. Cuando nos acercamos a Dios, queremos que Dios tenga ya la respuesta en la mano, como pareciendo, te estaba esperando, mi hijo, tenga, ahí está la respuesta. Sí, cierto, te fuiste y te desbalagaste, quién sabe cuánto tiempo, pero ya volviste, qué bueno, aquí está la respuesta. Te estaba esperando. Somos muy convencidos, somos muy raros los seres humanos, porque esperamos que Dios responda inmediatamente y cuando no lo necesitamos ni siquiera creemos en Él. Y me llama mucho la atención que Dios mismo le haya dado a la nación de Israel, porque habla de la nación de Israel, ahorita lo vamos a leer, habla de la nación de Israel, dice que le dio a la nación de Israel espíritu de estupor. Cuando yo me puse a investigar acerca de qué era el estupor, me encontré varias cosas, entre ellas que era como un aguijón, que era como un golpe de sorpresa, un golpe rápido, como un piquete de avispa. No te lo esperas, de repente te pica y ¡ay, caramba! Te duele. Es como un golpe así, el estupor. La palabra, no el estupor, la palabra que se usa para definir estupor. Pero, buscándole un poquito más, estupor es estupidez. Y yo dije, ¡ay, en la torre! Doblemente en la torre, si ya había dicho en la torre antes, dije doblemente en la torre, porque algo que Dios permitió que la nación de Israel tuviera fue estupidez. ¿Qué es la estupidez a la que se refiere la Biblia? Que tengan ojos y no vean, que tengan oídos y no oigan. Y entonces te equivocas y te equivocas y te equivocas y te vuelves a equivocar, porque aunque lo ves, no haces nada. Estás completamente bloqueado. Que aunque lo oyes, no haces nada. Estás completamente bloqueado. Estás en un estado de estupidez. O más bien, para que no se haga feo estupidez, le voy a decir bonito. Estás en un estado de estupor. Que aunque queriendo cambiar las cosas, no lo hagas. No estoy diciendo que no quieras. Estoy diciendo que no lo hagas. Que oyendo lo que tienes que hacer, oyes lo que tienes que hacer y no lo haces. Estás viendo lo que tienes que hacer y no lo haces. Qué duro es eso. Y no sé si le ha pasado alguna vez que te quedas como en estado catatónico, que te quedas y estás mirando y no reaccionas, no actúas, no te mueves, no haces nada. De repente yo lo llego a ver eso en las películas y hasta me desespera verlo en las películas porque
está el protagonista ahí que se queda paralizado y ahí viene el peligro encima de él y se queda quieto 5 segundos. Esos 5 segundos ya te hubieras echado a correr. Hasta que reacciona ya cuando tiene el asesino aquí a un lado, ¿no? Ya, de veras que tenía que correr. Se me olvidó. Y muchas veces hacemos eso. No me acuerdo, un día en la semana mi esposo y mis hijos estaban viendo un programa de televisión. A mí me dolió la cabeza, de verdad. Me dolió la cabeza porque los protagonistas, es un programa, un reality que pasan en México. Y los protagonistas los estaban regañando. Es el de, ¿cómo se llama? El de los chefs, el del Masterchef. Y los chefs, se supone que los maestros, yo sé que todo eso tiene un guión, porque así es, así está escrito, así está hecho para que tenga rating, para que suba el rating, para que la gente siga clavado ahí viendo. Yo lo entiendo. Pero a mí me dolió la cabeza que los chefs maltrataran a los concursantes. Yo dije, ¿están locos? O sea, ¿cómo se atreven a menospreciar la vida de una persona a ese nivel? Y todavía peor, los otros están con un espíritu de estupor. Porque tienen que aguantar. O sea, hermano, de verdad, hay cosas que decimos, no, ¿por qué se deja? Qué tonto, que yo ya le hubiera roto su cara. Sí. Cuando estás en unos zapatos que no son tus zapatos, cuando estás en otro lado, cuando no es tu pellejo, cuando no es tu vida, podemos hablar muchas cosas. Salimos Superman. Cuando alguien más está viviendo una circunstancia, una situación, salimos victoriosos. Nosotros ya nos imaginamos la escena y nos imaginamos que salimos vencedores. El problema no es cuando no te está pasando a ti, el problema es cuando te está pasando a ti. El problema es cuando tú eres el que tiene que tomar la decisión. El problema es cuando tú tienes que actuar en consecuencia, cuando tú tienes que decidir algo al respecto y pareciera que sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Porque, ¿sabe cómo nos damos cuenta de esto? ¿O cómo te puedes dar cuenta de que de repente tienes este espíritu de estupor? Y no precisamente porque Dios te lo mandó, porque no vaya a salir después, es que Dios me hizo medio estúpido. No, hermano. Dios me puso en estado de estupidez y no hice nada. No. Aquí específicamente lo hizo con la nación de Israel por una razón. Ahorita le explico la razón. Pero no quiere decir que nosotros estamos en ese estado de estupidez porque Dios nos puso así. No, nosotros estamos así porque no decidimos lo correcto. Porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Porque sabemos qué decisión tenemos que tomar y no la tomamos. Si yo escribiera un libro, bueno, no he podido terminar el que empecé, pero si yo escribiera un libro acerca de todos los consejos que yo he dado para que la vida de una persona mejore, hermano, mi libro estaría más choncho que la Biblia. Y con letra del mismo tamaño y escrito a 2 columnas, como está escrita la Biblia. No, por todos los consejos que yo he dado. Y son muy pocos, contados con la mano, los que han seguido el consejo que les doy. Son muy pocos. Y yo lo sé porque la vida de esas personas que han seguido el consejo han cambiado. Gente de otros países, hermanos, que me escriben, pastor, ¿qué hago? Ore por mí. Le mando el consejo, le mando la oración, le profetizo, escucha el consejo y cambia su vida. Hay un hermano en Argentina que se llama Jorge Quintero. Amigo mío, lo considero mi amigo, es mi hermano en la fe, él va a escuchar este mensaje, estoy seguro que lo va a escuchar. Por cierto, le mando saludos a Jorge y a Patti, su esposa. Hace muchos años nos conectamos por internet. En una de esas salas de chat cristianas. Yo no sé qué hacía en esa sala de chat yo ahí, qué estaba haciendo. Pero ahí andaba. Ahí estaba saludando a medio mundo, soy pastor. Y de repente me contacta el hermano en un mensaje personal y me dice, hermano, yo soy fulano de tal, soy de Argentina, estoy mal. Había tenido un accidente, lo habían corrido de su trabajo. Tenía problemas para caminar, su columna estaba dañada, completamente dañada. Lo corrieron del trabajo, estaba en juicio con la empresa que lo corrió. Los pocos ahorros que tenía se estaban yendo en el juicio. Sus hijos andaban desbalagados, habían servido en la iglesia, habían creído en Dios, sus hijos, pero andaban medio desbalagados. Y en esa ocasión hablé con él
Y sentí en mi corazón, en ese momento que nos estábamos mensajeando, sentí en mi corazón, háblale por teléfono. Y yo dije, ¿hasta Argentina me va a salir bien caro? Porque si usted se sorprende de lo que yo tardo predicando, hermano, se sorprendería de lo que tardo hablando por teléfono cuando se trata de ministrar. Dije, esa llamada me va a salir carísima, Señor. Y el Señor insiste, márcale por teléfono. Así es que le dije al hermano, ¿me puede dar su teléfono? Quiero marcarle por teléfono. ¿De veras? ¿Me va a llamar desde México? Sí, claro, mándeme su número de teléfono. Ya me dice el número y ya en lo que investigué cómo se marcaba hasta allá. Ya lo investigué, los agarré, marqué. Aquí en México eran como las 12 de la noche, yo creo. Le marqué por teléfono, hablé con él, lo aconsejé, le ministré, oré por él y al final le profeticé. Yo creí que esa profecía iba a quedar en el olvido. Yo creí que esa profecía iba a quedar así como una palabra motivadora para que agarraran valor y no se rindieran y pudieran seguir adelante. No, hermano, su vida cambió por completo. Tiene una empresa. De lo que lo corrieron, él abrió su empresa, ganó el juicio, se levantó, camina, anda, se trepa escaleras, sube, baja. Es plomero por profesión. Y Argentina está pasando por una crisis ahorita. En Argentina hay una crisis financiera en el país. A lo mejor usted no lo sabe, pero ellos también acaban de tener elecciones y su situación financiera no es buena en Argentina. El dólar, yo cuando fui a Costa Rica y me encontré con unos hermanos argentinos allá en Costa Rica, ellos se burlaban de la paridad del peso y el dólar. Dicen, no manches, o sea, tu peso no vale contra el dólar. Nosotros casi $1 era un peso argentino, casi. Eran unos centavos más, pagaban $1.50, $1.60, perdón, un peso argentino con 60 centavos y les daban $1. Usted tiene que pagar en aquel entonces 13 pesos por $1. Y ellos se burlaban, y jajaja. Pues ellos me invitaron a comer, y me mantuvieron todo el tiempo en Costa Rica, perdón. Porque la equivalencia en dólar con su peso, hoy no, hoy su peso está casi como el nuestro. Están en una crisis y les fue un golpe para ellos. Pero su empresa no está en crisis. Y mientras todos no tienen trabajo, él tiene trabajo. Y cada vez que le hablo por teléfono o nos mandamos mensajes, porque todavía nos seguimos saludando y escribiendo, me dice, Axa, él me dice Macedo, no me dice Axa. Me dice, Macedo, extraño las charlas que teníamos en la madrugada, porque después de esa llamada de teléfono, a las 12 de la noche, casi cada 15 días platicábamos, nos encontrábamos, nos saludábamos, y después apareció Messenger, después apareció Facebook, y después nos seguíamos nosotros comunicando. Hasta el día de hoy él me dice, seguimos militando en la palabra profética que tú nos diste, y toda se está cumpliendo. Si usted me pregunta qué le profeticé, no me acuerdo, porque no fui yo el que habló, fue Dios. Pero todo lo que le dije, dice, todo lo que me dijiste se está cumpliendo. Y cada vez que nos hablamos, oramos el uno por el otro. A veces ora su esposa, a veces oro yo, a veces ora él. Pero nos hablamos y digo, ni lo conozco en persona. Lo único que nos conocemos es por lo que nos hablamos, hermano. Tengo sus fotos, claro, sé quiénes son. Si me los encuentro en la calle, los reconozco. Porque tengo sus fotos, el de él, el de su esposa, la foto de su esposa, la foto de sus hijos. Hasta de sus nietos ya conozco. Y los conozco, pero en persona no nos conocemos. Y es como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Por qué le cuento este testimonio? Porque él creyó algo. E hizo lo que le dije. Porque entre toda la oración y toda la palabra profética, le di instrucciones. Que tienes que perdonar, tienes que restaurar tu matrimonio, tienes que ocuparte de buscar a Dios, tienes que leer la Biblia y seguir lo que en ella está escrito, tienes que aceptar la voluntad de Dios. Fue lo que le dije. Y otras cosas, quizás no recuerdo todo, pero todo lo hizo, hermano. Y su vida cambió. Y entonces yo digo, ¿por qué de repente nosotros... Hermano, usted me tiene aquí.
Estamos cerquitas. Ahora, si quiere le escribo por correo electrónico también. O sea, si cree que le funciona más por internet, yo le grabo el mensaje, se lo mando de internet, como lo hago con el hermano, y a lo mejor le funciona más. A lo mejor no verme le funciona. Pero el asunto, yo creo que sí, vamos a hacer prédicas con ojos tapados. Le vamos a tapar los ojos y ustedes nada más van a oír mi voz. Pero yo digo, ¿por qué a él sí le funcionó? Y no solamente él, no solamente tengo el testimonio de él. Tengo el testimonio de otro hermano en Costa Rica, otra hermana en España, otra hermana en Chicago, otro hermano que está, no sé si dónde está, si en Los Ángeles o en San Francisco, no tengo claro, porque ya tiene rato que no hablo con él. Pero hablo con ellos y me dicen, no, hermano, sigue predicando, hermano, te extraño, hermano, mándame tus mensajes, hermano, ora por mí, llámame por teléfono, yo te llamo. Tengo un amigo que a su hijo le diagnosticaron cáncer, compañero de la prepa, y estaba desesperado. ¿Qué hago? Vive en Estados Unidos. Dice, ¿qué hago? Le digo, tú nada, no puedes hacer nada, ¿o sí? ¿Tienes la cura contra el cáncer? No, no la tengo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Nada. Ok, deja que Dios intervenga. ¿Crees que Dios puede intervenir? Claro que Dios puede intervenir. Digo, el asunto, ¿crees tú? Pues si tú me dices, me dice mi amigo, si tú me dices que Dios puede intervenir, creo. Vamos a orar. Hicieron estudios, el niño está curado de cáncer. Lo tiene ya. Y van no me acuerdo si cada 30 o 45 días, van a hacerse su chequeo de una ciudad a otra, para ver cómo sigue el niño, a ver si no hay ¿cómo se llama cuando regresa? No me acuerdo, pero regresa el cáncer. Y están yendo a revisión y el niño está bien. Y digo, ¿por qué sí puede pasar? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Qué nos está pasando como iglesia? Que no estamos viendo los cambios que queremos ver. Y le estoy hablando de cosas graves, pero hay cosas más simples como matrimonios restaurados. Hermanos, me hablan, una amiga mía de la secundaria, bueno, ni amiga mía era conocida de la secundaria, compañera de la secundaria. Hoy creo que somos amigos, pero en aquel tiempo solamente nos recordábamos como compañeros de la secundaria. Ella iba en otro grupo, yo en otro. Y se recordó de mí, me escribió, resulta que ella es cristiana, yo soy cristiano, y un día me escribe, y dice, oye Axa, ya vi que eres pastor, ¿puedes visitar a mi hermano? Él sigue ahí en México, está a punto de divorciarse, su matrimonio está deshecho, ¿puedes ir a visitarlos? Digo, sí, no tengo mucho tiempo, pero sí, un día puedo verlo. Nada más vi un día a su hermano. Oré por él, lo bendije, le di el consejo, no, jamás lo volví a ver. Y me escribe mi amiga, me dice, mi hermano está bien, se salvó su matrimonio. ¿Qué hice? No hice nada. Pero de repente tenemos ese espíritu de estupor, no porque Dios no lo haya puesto, sino nosotros mismos lo ponemos. Porque vemos y no hacemos nada, oímos y no hacemos nada. Ustedes ven y oyen los consejos, oyen las prédicas, y tal pareciera que no están escuchando nada. Ahora, no digo en todo, porque hay cosas que han cambiado en sus vidas, y hay cosas que han cambiado en sus circunstancias, que han mejorado en muchas otras. Pero es en todo, hermano. Tiene que cambiar su vida en todo. Mi oración es que su situación mejore. Mi oración es que la palabra que le comparto a lo mejor no le emociona ni le pone contento, pero sí le edifique. La nación de Israel le fue dado este espíritu de estupor, dice el Señor, porque no quisieron escuchar a Dios. Y cuando vino la oportunidad de salvación, ¿se acuerdan cuándo vino la oportunidad de salvación? ¿Para la nación de Israel? No. Porque Moisés lo liberó, no lo salvó. Con Jesús. Y no lo recibieron. Sabiendo acerca del Mesías, ellos sabían que iba a venir el Mesías. Tan es así que cuando lo vieron,
no creyeron que fuera Él. Eso es lo que nos pasa. Yo les digo, hermanos, Dios puede salvar su vida, puede salvar sus finanzas, puede salvar su matrimonio, puede salvar a su familia. Y usted dice, amén, sí, gloria a Dios, sale bien contento de aquí, enfrenta su realidad y ya no cree nada. El mismo Dios que les predico aquí es el mismo Dios que opera en sus casas, es el mismo. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Un hermano me decía, pastor, yo no puedo dejar de drogarme. Ya está en mi sangre, ya lo necesito. Digo, ¿y quién te dijo eso? Y me dice, los mismos médicos. Ellos dicen que alguien que se droga no lo puede dejar de golpe porque se puede morir. Digo, mentira. Yo lo dejé de golpe y no me pasó nada. Estaba más tonto antes cuando lo usaba que cuando la dejé de usar. Y el alcohol lo mismo. Y los pleitos lo mismo. Y los celos y la ira y la contienda y la pobreza y la miseria. Y todo es lo mismo. Tenemos la capacidad de deshacernos de eso. Sabemos lo que tenemos que hacer. Está escrito aquí, se los predico cada 8 días. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Ese es un espíritu de estupor. Que sabiendo lo que tienes que hacer no lo haces. Hermano, tenemos que entender, el pueblo de Israel no quiso escuchar a Dios, y cuando vino la oportunidad de salvación, sabiendo que iba a venir un Salvador, un Mesías, un Redentor, incluso tenían los nombres ya, porque habían sido profetizados con anterioridad. Cuando nace, no creen que sea Él. Lo están viendo los milagros que hace, están viendo los prodigios que hace, y no creen que sea Él. Todavía le pregunta Juan el Bautista, aquel que venía a enderezar los caminos del Señor, que fue mandado con anticipación para preparar los caminos del Señor, estando ya prisionero. Y yo entiendo que así nos pasa, que por eso el espíritu de estupor viene a nosotros. No, insisto, no porque Dios lo mande, sino porque nosotros se lo permitimos. Eso le pasó a Juan el Bautista. Juan es encarcelado. Y lo único que alcanza a ver Juan, dicen algunos historiadores, historiadores de teología, que según encontraron una de las prisiones donde probablemente estuvo Juan el Bautista, dicen que era una prisión tan profunda que lo único que entraba a esa prisión era un pequeño rayo de luz a través de una pequeña ventanita que estaba en lo alto de la celda, y eso hacía que un pequeño rayo de luz entrara durante el día. Dicen, así era la prisión de Juan. Por eso creo que a veces nos pasa lo que a Juan el Bautista. Estamos en una situación tan grave, donde no tenemos luz, donde no tenemos señales de esperanza, donde parece que todo es contrario, y apenas puede entrar un pequeño rayo de luz a nuestra vida, que ese pequeño rayo de luz nos hace saber que existe un mundo afuera de nuestro mundo, que si hay un mundo después de nuestro mundo, porque a veces creemos que nuestro mundo es todo y ya no hay nada después de nuestro mundo. Por eso cuando nuestro mundo se nos viene encima, parece que es el fin del mundo, pero no, el mundo sigue. Te mueras o no te mueras, sigas o no sigas, luches o no luches, tengas triunfo o no tengas triunfo, el mundo sigue. Porque el mundo no se mueve en base a ti, tú te mueves en medio de este mundo, aunque no perteneces a este mundo. Y cuando parece que todo se complica, Juan, que solamente ve un rayito de luz a lo lejos, le manda a decir a sus discípulos, porque sus discípulos lo visitan frecuentemente, y le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús, a ese Jesús de Nazaret que anda ahí predicando, pregúntenle si Él es el Cristo o había de esperar a otro. Eso manda a preguntar Juan. Y entonces los discípulos de Juan van a buscar a Jesús y dicen, oiga maestro, perdón que le molestemos. Y ya ve que, pues, si no fuera por nosotros ni le molestamos, pero pues nos mandó Juan. Y ya ve que Juan es medio preguntón, así es que nos mandó preguntarle si usted es el Cristo o había que esperar a otro. Quiero que piensen un poquito acerca de Juan. Juan, antes de estar en prisión, estuvo bautizando gente. Y enfrentó
a los más duros y ásperos ciudadanos que había en aquel entonces, que eran los escribas y fariseos. Y a los escribas y a fariseos les habló duramente diciéndoles: hipócritas, generación de víboras. Así habló Juan a esos hombres. Le habló al pueblo con autoridad diciéndole: arrepiéntanse, este es el momento de arrepentirse. ¿Quieren salvarse? Tienen que arrepentirse. Juan fue un hombre con autoridad y con valor, que enfrentó a una sociedad decadente, que lo pudieron haber juzgado, criticado y apedreado. Sin embargo, no lo hicieron, porque sabían que Juan estaba hablando con autoridad de parte de Dios. Así que Juan hablaba con autoridad, decía: arrepiéntanse, generación de víboras, arrepiéntanse. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera?, decía Juan. Y la gente se arrepentía, y venía y se bautizaba. Aún los escribas y los fariseos tenían miedo. Aún los romanos, hermanos, se arrepentían. No creían en el Dios de los judíos, pero ahí iban por si acaso. No va a ser que nos muramos en la batalla, mejor nos bautizamos. Y se bautizaban. Juan no hizo un solo milagro. No hay un solo milagro registrado en la Biblia acerca de Juan el Bautista. Juan no vio nada sobrenatural, a excepción de una cosa. Cuando vio venir a Jesús que venía a bautizarse, el Espíritu Santo le revela que ese es el Mesías. Sabe que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque vio señales y prodigios. No. El ministerio de Jesús todavía ni empezaba. Supo que Jesús era el Mesías porque él sabía del Espíritu, le había revelado que sobre el que se posara el Espíritu Santo en forma de paloma, ese era el Mesías. Así es que Juan ve a Jesús venir, sabe que Jesús no tiene pecado, y le dice: ¿cómo tú vienes a mí a que te bautice? Yo debería ser bautizado por ti. Y Jesús dice: no, bautízame para que se cumpla toda justicia. Jesús es bautizado, sale del agua, y cuando sale del agua se abren los cielos, una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo desciende, se posa sobre Jesús en forma de paloma, y Juan dice: Él es el Mesías. Él es el que no soy digno de desatar ni siquiera uno de sus calzados. No soy digno ni siquiera de tocar sus pies. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tiene toda esa revelación en ese momento, hermano. Él sabía que Jesús era el Mesías, pero ahora está en prisión. Y su prisión, su oscuridad, sus tinieblas en las que vive, las circunstancias que están rodeando a Juan, le hacen pensar: ¿será que Jesús realmente es el Mesías? ¿No nos habremos equivocado? ¿No estaremos equivocados? ¿No será que ungí al incorrecto? ¿No será que di un falso testimonio y testifiqué acerca de Jesús diciendo que era el Mesías cuando él no era? Hay una serie de circunstancias que le hacen dudar a Juan. Yo sé que en algún momento vamos a dudar como Juan. Que en algún momento nos vamos a sentir en prisión como Juan. Y eso es lo que da lugar al espíritu de estupor. Eso es lo que da lugar. Las circunstancias. Las circunstancias te hacen creer o pensar y decir: ¿será que Dios me escucha? ¿Será que tenemos que venir a la iglesia? ¿De verdad será necesario venir a la iglesia? Yo los escuché orar, bueno, no a todos, pero a los que escuché orar ahorita que llegábamos, y alcanzaba a escuchar la oración ahí abajo, y luego ya subí y los vi quién estaba orando. Dije: pues no es que no sepan orar. Yo no escuché a todos, pero yo estoy seguro que todos oran muy bien y que hacen oraciones efectivas. El problema no es si sabes qué decir, el problema es si crees lo que estás orando. Porque a lo mejor lo que digas se oye muy bien. Y si yo los grabo y grabo sus oraciones, así tal cual oraron ahorita, no sin anticipación, sin avisarles para que se preparen o preparen un discurso, así tal cual, de improviso, los tomo y empiezo a ponerlos a orar a cada uno. Y sin que ustedes sepan, grabo sus oraciones. Y esas oraciones las grabo y las publico en internet. Yo sé que muchos recibirán sus milagros por las oraciones que ustedes hagan. Y van a revenir los testimonios y vamos a recibir: hermano, la oración de la hermana, la segunda, la tercera, la cuarta que oró.
esa hermana cómo oró, tocó, el hermano que oró por esto, tocó mi vida. Yo estoy seguro, hermano, porque oí sus oraciones. El asunto es que sabiendo orar y sabiendo qué decir, ustedes no lo hagan. Y duden de que sus oraciones tienen efectividad. Y que duden que sus oraciones tienen respuesta. Estoy seguro que si grabo sus oraciones y se las mando a algún hermano en necesidad, le digo, se las estoy mandando, este es uno de mis líderes más ungidos en la iglesia. Es uno de los hermanos más ungidos. Ya, si supiera usted cuántos milagros ha hecho. No le voy a decir cuántos, porque a lo mejor ni uno. Digo, le pregunto si usted supiera, porque yo no sé nada. ¿No? O sea, usted supiera, porque si me dice, pues a lo mejor me entero, ¿verdad? Y se lo mando, hermano. Y se lo mando. Y el hermano hoy es la oración que usted, estoy seguro que ese hermano es bendecido. Y después recibiremos el testimonio y decir, hermano, ¿cuánto me bendijo esa oración? El asunto es, ¿ustedes creen que su oración es efectiva? ¿Ustedes creen que Dios está escuchando su oración? Porque ¿qué diferencia hay entre los apóstoles y nosotros? ¿Qué diferencia hay entre los profetas bíblicos y nosotros? No hay ninguna diferencia. Pero ese espíritu de estupor viene para hacernos creer que tu oración no es efectiva, que no creas, que no estás cambiando, que Dios no está haciendo nada a favor tuyo, que tu familia está hundida en la destrucción, que tu matrimonio está acabado, que tus finanzas son la ruina. Y todavía a lo mejor hasta le dicen como a mí me dijeron hace unos años, y te van a meter a la cárcel por lo que debes, ¿eh? Cuando me dijeron eso me asusté y dije, le digo a mi esposa, ¿y si nos vamos de aquí? No, amor. Hasta le hablé a mi papá, le dije, ¿no tienes un cuartito ahí en tu casa, papá? Que no creo que me encuentren allá en Guerrero. Y si me buscan en la ciudad me pego a la sierra, pues total. Me vuelvo guerrillero, a ver qué. De verdad, yo tuve miedo. Tuve miedo a lo que me decía alguien alguna vez, te van a meter a la cárcel por lo que debes. Yo dije, ¿en serio? Pues si no es para tanto. Pero ¿a quién le estamos creyendo? Juan mira sus circunstancias, mira su celda y dice, estoy prisionero. Cuando yo debería estar libre predicando de Jesús, estoy prisionero, estoy atrapado. Así es que más vale que me asegure de que del que anuncié que era el Mesías, sea realmente el Mesías. Manda a los discípulos llegan con Jesús. ¿En verdad eres tú el Cristo, el Mesías, o hemos de esperar a otro? Y me encanta la respuesta de Jesús, que da la respuesta al espíritu de estupor. Le dice Jesús, ustedes miren y díganle a Juan. ¿Qué es lo que miran? A los ciegos ver, a los sordos oír, a los paralíticos levantarse, a los endemoniados liberarse y a esta nación salvarse. Eso díganle a Juan. Eso díganle a Juan. Ni siquiera ni siquiera Jesús dijo, sí, yo soy el Mesías, que no estás viendo el poder que sale de mis manos. No. Jesús no dijo eso, Jesús dijo, díganle lo que ustedes ven. Y llegan los discípulos y dicen, pues le preguntamos, pero no nos contestó. Le dijimos que si era el Mesías y no nos dijo nada. Y Juan dice, ¿no les dijo nada? No nos dijo nada. A ver, ¿qué les dijo? Pues nos dijo que viéramos. Que viéramos lo que estaba pasando ahí. ¿Y qué vieron? Dice Juan. ¿Qué fue lo que vieron? Bueno, pues sí, lo que vemos desde que Jesús empezó a predicar. Jesús empezó a predicar y los ciegos ven. Los sordos oyen, los paralíticos se levantan, la gente se libera. Y Juan dice, entonces sigue pasando eso. Hoy yo todavía no lo veo, yo ya estoy prisionero, estoy en la cárcel, me van a quitar la vida, no estoy viendo lo que Jesús hace. Pero ustedes me dicen que sigue pasando eso. Sí, sigue pasando, todavía los ciegos ven, los sordos oyen. Jesús es el Mesías. Juan no necesitaba que Jesús le dijera que él era el Mesías. Lo que Juan necesitaba era volver a ver
a través de los discípulos, a través de los ojos de los discípulos, volver a ver lo que Jesús estaba haciendo. El espíritu de estupor te va a permitir ver y te va a paralizar. El espíritu de estupor va a ver los milagros, vas a oír del testimonio del hermano fulano que sanó, del hermano perenganito que restauró su matrimonio, del hermano perenganito que salió de sus deudas, y tú vas a escuchar y dices, amén, aleluya, Dios es bueno. Y en tu vida, hermano, amén, aleluya, Dios es bueno. ¿Y para ti cuándo? Amén, aleluya, Dios es bueno. Y nomás no lo vemos nunca. ¿Qué tipo de Dios tan malo tenemos? Que hace excepción de personas. Que a unos sí bendice y a otros no. Que a unos sí ayuda y a otros no. ¿Qué Dios tan malo es el que cree usted, hermano? Pero el Dios en el que yo creo, dice claramente la Biblia, que Él no hace excepción de personas. Que al que lo busca, lo encuentra. Que al que le pide, recibe. Entonces, si no estamos viendo todo lo que queremos ver, no es porque Dios esté dándonos un espíritu de estupor, sino porque nosotros mismos estamos permitiendo que las circunstancias nos den esa estupidez, ese espíritu de estupor, que aún viendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Y que cuando tu pastor te dice, hermano, ore, lea la Biblia, congréguese, no deje de congregarse, escuche, tome los discipulados, busque a Dios, perdone, restáurese, reconcíliese, hermano, cállese la boca, no hable, hermano, hágalo. Y estoy seguro que si hace lo que tiene que hacer, verá una diferencia en su vida. Porque ese estupor es que tú vas a ver cómo muchos se salvan, tú vas a ver cómo muchos son bendecidos, tú vas a ver cómo muchos son prosperados, pero solo lo vas a ver. Y yo no quiero eso. Yo no quiero eso para mi vida, ni quiero eso para su vida. Yo quiero que aunque usted no lo haya visto nunca en su vida, usted crea que es posible. Había un hermano, oraron por él, en un país lejano, oraron por él para que sanara de cáncer. En la iglesia había habido milagros como que un paralítico se levantara, había habido milagros como que los ciegos veían, los sordos oían, había habido ese tipo de milagros, pero un hermano sanado de cáncer, nunca. Así es que, cuando oraron por el hermano para que sanara de cáncer, le dijeron, hermano, ¿crees que puede ser sanado de cáncer? El hermano contestó y dijo, es que nunca he visto a alguien que sane de cáncer. Y le dice el pastor, ¿pero has visto a los paralíticos que se levantan? Sí, claro. ¿Has visto a los ciegos que ven? Claro que los he visto. ¿Has visto a los sordos que oyen? Claro, esos milagros los he visto. Pero nunca he visto a alguien que sane de cáncer. El pastor se enojó con el hermano y dice, no voy a orar por ti hasta que veas a un ciego sanar de cáncer. A un enfermo, hasta que veas a un enfermo sanar de cáncer, El hermano se fue, les diagnosticaron que le quedaban 2 semanas de vida. El hermano desesperado llega a la iglesia con el pastor y le dice al pastor, pastor, me quedan 2 semanas de vida. Y no he visto a un enfermo de cáncer sanar. Me voy a morir de cáncer. El pastor le dice, ok, mira, esta es mi ofrenda, la que me dieron a mí la iglesia, la ofrenda que me dio para los próximos 2 meses. Ten, cómprate un boleto de avión. Viaja a tal ciudad. Allí hay una iglesia donde el pastor está orando por los enfermos para que sanen de cáncer. Y los enfermos están sanando. Vas a ver muchos testimonios. Ten, cómprate el boleto de avión y ve. El hermano fue, compró su boleto de avión, viajó. Y sí, efectivamente, cuando llega a aquella iglesia, estaban sanando los enfermos de cáncer. El hermano se forma en la fila, lo forman, se establece ahí en la fila, le dice, ¿usted de dónde viene? Dice, yo vengo de tal ciudad. ¿De tal ciudad?
Sí. ¿Donde vive el pastor fulanito? Sí. ¿Dónde está la iglesia del pastor fulanito? Sí. ¿Y qué hace aquí? Dice, es que allá en mi iglesia nunca nadie ha sanado de cáncer y yo necesitaba ver a los enfermos sanar de cáncer para creer que Dios podía sanarme a mí. El pastor se ríe. Dice, yo soy el primer enfermo de cáncer que sanó en esta ciudad. Dice, yo fui el primer enfermo de cáncer. Dice, wow, ¿y cómo le hizo? Creí. Dice, ¿y quién oró por usted? Tu pastor. Fue tu pastor el que oró por mí, para que yo sanara de cáncer. Él no sabía de que yo estaba enfermo, solamente le pedí oración porque yo sabía que los ciegos sanaban, que los paralíticos andaban, que los sordos oían ahí en su iglesia. Y yo creí que su oración también podía sanarme a mí de cáncer. Tú viajaste muchos kilómetros para recibir el milagro que pudiste haber recibido en casa. Eso se llama estupor. Eso es verlo y no hacer nada. Saber qué puede pasar en tu vida y no hacer nada. A veces vivimos así, hermano. Yo creo con todo mi corazón que lo que Dios ha hecho, no solamente en mi vida y en mi matrimonio, sino en la vida de muchos otros más, Dios lo puede hacer en el tuyo. Yo creo que lo que Dios ha hecho en nuestras finanzas, para sanarlas y restaurarlas, y todavía lo que Dios hará, también lo puede hacer en las tuyas. El asunto es que pasarán los años y tú seguirás esperando viajar a otro lado para ver si tu milagro puede suceder. Cuando Dios te dice, ya lo hice. Ya lo hice. Y puedo restaurar tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, tu casa, tu salud, tu cuerpo. Solamente es cuestión de que creas. Y es mejor que aunque no lo veas, creas. A esperar verlo y no poder recibirlo. Termino con esto. Había un hombre, un profeta. La Biblia nos cuenta que el profeta estaba en una ciudad, fue sitiada la ciudad y de repente pues, dejaron de tener alimento. Así es que la gente se empezó a morir de hambre. Era tanta el hambre que empezaron a comerse a los hijos. Literal. Era mucha el hambre. Y un día el profeta se levanta y dice, mañana a esta hora estaremos comiendo. Dios dice que mañana a esta hora estaremos comiendo. Tendremos todo. Comeremos todos. Y se levanta uno ahí, un bravucón, y dice, ¡ay, estás loco, eres un falso profeta! No es cierto, nos vamos a morir todos de hambre. El miedo había gobernado esa ciudad. Y aterroriza a este hombre, y este hombre dice, no, nos vamos a morir de hambre. Y el profeta se acerca y le dice, tú lo vas a ver, pero no vas a comer. Al otro día, se abren las puertas, llegan las noticias, dos ciegos que andaban por ahí, que vieron el campamento del enemigo abandonado, encontraron la comida, avisaron a la ciudad abre las puertas, salen todos corriendo, porque ya ahora tenían para comer todos. Y este hombre, al salir, tropieza, cae y muere. Pasaron encima. Vio lo que Dios había dicho que se cumplía, pero no comió, tal cual el profeta le había dicho. Bueno, que el estupor no te detenga, que el estupor no te paralice. Para que tomemos autoridad en el asunto, que la estupidez no te paralice. Terminamos viendo y no hacemos nada. Tenemos en nuestras manos la capacidad de cambiar nuestras circunstancias y no las cambiamos. Tenemos en nuestra boca el poder de dar la vida y dar la muerte y declaramos pura muerte. Tenemos en nuestro corazón el poder de cambiar nuestros sentimientos de odio por amor y no lo hacemos. En nosotros está esa capacidad. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. A lo mejor fue así como un aguijoncito. Estupor.
A lo mejor sí fue como un aguijón, un golpecito a su vida. La pregunta es, no me vaya a contestar ni a levantar la mano, para no balconearse, pero ¿qué tan estúpidos somos a veces? Que pudiendo hacer la diferencia, nos conformamos. ¿Y sabe qué es lo peor? Nos conformamos porque no creemos que podemos cambiar. Aguanta 2 minutos de pie, ¿sí va? ¿Sí va? Está un hombre. El hombre se encarga de acarrear agua. Desde el río hasta la ciudad. Ese es su oficio. A eso se dedica. Y durante toda su vida se ha dedicado a eso. Lleva sus cántaros de barro, llega a la orilla del río, carga sus cántaros y entra a la ciudad. Durante muchos años. Como toda fábula, las cosas hablan. Y de repente, uno de los cántaros era el más viejo de ellos. Y el cántaro que estaba viejo se da cuenta que por su vejez empieza a cuartearse. El hombre que se dedicaba a cargar el agua había cambiado el otro cántaro, pero no lo había cambiado a este, se había quedado con él. El otro cántaro era nuevecito, entero, completito. Y entonces el hombre llegaba al río, llenaba su cántaro nuevo, y llenaba su cántaro viejo, y agarraba sus 2 cántaros y caminaba a la ciudad. El cántaro nuevo le dice al cántaro viejo, tú ya no sirves, ya estás viejo, no le das a ganar a nuestro amo la misma cantidad de dinero que yo le doy a ganar. Porque cuando tú llegas a la ciudad, tú ya llegas casi vacío. Y eso hace que él llegue con menos agua a la ciudad, por lo tanto gana menos contigo. En cambio conmigo, yo llego completo, no tiro nada de agua, y cuando llegamos a la ciudad, toda el agua que está dentro de mí, él puede tener una ganancia por ello. Contigo no. Entonces el cántaro viejo se empieza a sentir mal, empieza a sentir triste, cabizbajo, jarro bajo, y se empieza a sentir mal, y empieza a entristecerse. Entonces el Señor, el amo, se da cuenta de ello y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Un día llegan al río y en lugar de llenar los 2 cántaros y salir caminando luego, se detiene un poco en el río y empieza a platicar con su cántaro viejo y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? El cántaro viejo le dice, es que yo ya no te sirvo como antes. Yo ya no te soy útil como antes. Mis fuerzas, mi capacidad, yo no contengo el agua se me fuga y por más que trato de retenerla, termino tirándola durante el camino. El hombre se ríe y le dice, ¿y qué te preocupa? Dice, me preocupa que ya no te doy a ganar lo mismo que antes, que ya no te sirvo como antes. Y entonces el hombre suelta una carcajada y dice, pero eso nunca me ha importado. En realidad a mí me pagan por algo que me gusta, porque yo lo haría de gratis. Llevarle agua a la gente me gusta, saber que suplo una necesidad me gusta. Dice, pero entonces peor todavía, le dice el cántaro viejo. Peor todavía porque lo que te gusta hacer ni siquiera para eso te sirvo. Dice, mira, vamos a echar este último viaje del día. ¿Te has dado cuenta que el último viaje del día lo llevo a casa del rey, al palacio? Dice, sí, claro, pero tú nomás llegas con un cántaro. Dice, es que el rey nada más necesita un cántaro. Y quiere un cántaro de agua fresca, porque podía acumular mucha agua. Tiene dónde acumularla, pero a él le gusta el agua del río y solamente me pide un cántaro de agua fresca todos los días por la tarde para darse su última lavada de rostro, tomar un poco de agua e ir a descansar. Pero si te has dado cuenta, él me pide que yo le lleve ese cántaro de agua hasta el final del día. Sí, claro. Le digo, ok, vamos a llevar esta última entrega a la casa del palacio, a la casa del rey. Y te voy a pedir que cuando vayamos camino al palacio, observes todo el camino.
¿Ok? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Bueno. Llena los 2 cántaros y toma el camino. Y su cántaro nuevo le va diciendo el cántaro viejo, ya ves, te lo dije, ya te va a desechar. Tú no eres útil, no sirves para nada, ya eres viejo. Y el cántaro viejo solamente observa el camino. Cuando llegan al palacio, el hombre descarga el cántaro, vacía, y le dice al rey, gracias por el agua. Ahora podré hacer mi paseo nocturno. Bueno, sale el rey, sale el hombre con su cántaro y platica con él. Dice, platica con el cántaro y dijo, ¿pero qué querías que observara? ¿Viste el camino? Sí. ¿Viste las flores que hay en el camino? Sí. ¿Viste la gran variedad de flores que hay en el camino? Y lo bien que están y lo fresquecitas que se ven. Dice, sí, claro. Yo me di cuenta cuando te quebraste. Y el día que te quebraste pasé y compré semillas. Y las sembré a la orilla del camino. Y durante todos los días que pasamos, tú las has regado. Has sido tú quien ha regado esas flores. Has sido tú quien ha hecho florecer ese jardín. Dice, ¿yo? Sí. Con todo el agua que sale de ti, tú has regado ese jardín. Y le dice el cántaro, ¿y para qué sirven esas flores? Ven, siéntate conmigo, le dice el hombre. Se sientan a la orilla del camino y sale el rey por el camino con toda su familia y van disfrutando de las flores. Y cortan flores y las huelen y descansan y se quedan a reposar y a observar las flores. Y dice, y ellos son la familia real. Si nos quedáramos toda la tarde, verías a toda la gente que disfruta el jardín que tú regaste. Van a escuchar voces, van a escuchar gente que le dicen que ustedes no tienen nada que ofrecer, porque son cántaros rotos. Pues aún los cántaros rotos sirven. Aún los cántaros rotos son útiles. Siempre Dios quiere usar lo que tú eres, hermano. Dios quiere usarte a ti. No dejes que nadie te diga que no sirves. Perdón que lo diga así, pero no dejes que nadie te diga que eres un estúpido o una estúpida. Si te están diciendo eso, es que tienes un espíritu de estupor. Que estás viendo y no haces nada. Pero creo que es el día de cambiar eso. Hoy es el día en que puedes hacer la diferencia y decir, sí, yo quiero hacer la diferencia. Lo estoy viendo, puedo cambiarlo. ¿Cuántos testimonios les he compartido a ustedes de milagros, de señales, de prodigios? Ahora, ¿no me creen todo lo que les platico? Porque ustedes no ven a la gente. Este es un milagro. Yo soy un milagro. El Señor me recogió de las drogas, del alcohol, de la calle. El Señor me recogió de una vida sin frutos. El Señor me recogió de una vida completamente mala, perversa. Me cambió. Nos sacó de la pobreza. Yo estaba enfermo, ustedes no lo saben, pero mi esposa lo vio. Yo no podía tomar ni siquiera agua. Tenía un ardor en el estómago que no me permitía dormir. Gastritis, colitis, todas las itis del estómago yo las tenía. Flaquitis también tenía. Huesitis, era puro huesitis. Estuve enfermo. En el 2006 estuve a punto de morir por un shock anafiláctico. Sobreviví, viví. No sobreviví, viví. El Señor no permitió que me fuera. Mi hermana hace unos días me dice, heredé todas las enfermedades de mi papá. Le digo, yo heredé una y ya la dejé, gracias a Dios. Porque a veces nos cuentean y dicen, tú vas a tener todo igual que tu padre. No, hermano, usted puede hacer la diferencia. A menos que sea estúpido, perdón, a menos que tenga un espíritu de estupor. Pero usted puede hacer la diferencia. Es que tú esto, lo otro. No, hermano, usted, no, hermana, usted puede hacer la diferencia.
Es que solo soy un cántaro que tira el agua. Esos hacen muy buenos jardines. Así es que, ¿qué impide que tu vida cambie? ¿Qué impide que tu vida sea diferente? ¿Qué impide que tú puedas tener una mejor condición de vida? Un mejor matrimonio, mejores finanzas, una mejor salud. ¿Qué impide? Que Dios no te está diciendo no lo voy a hacer. Dios te está diciendo lo voy a hacer. La pregunta es, ¿quieres tú? ¿Quieres que yo lo haga? Vamos a deshacernos de ese espíritu de estupor. Que no sea, porque yo sé que no es de Dios. Yo sé que Dios no quiere que usted esté viendo sin ver, viendo sin hacer y oyendo sin hacer. Yo quiero que Dios quiere que usted sea de los que ven y hagan. Y que si no han visto nunca, también hagan. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Bendigo sus vidas. Bendigo sus corazones. Bendigo sus familias. Creo, Señor, con todo mi corazón que tú les has de bendecir. Creo con todo mi corazón que tú has de transformar sus vidas. Señor, cancelo todo aquello que se quiere interponer entre ellos y tú. Cancelo toda mentira del diablo, todo engaño de Satanás, todo espíritu de estupor que el diablo ha querido poner en sus corazones y en sus mentes, ahora lo cancelo. En el nombre de Jesús. Porque creo, Señor, que tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que tú nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo, Señor, con todo mi corazón que nos levantas en victoria, en poder, para que podamos hacer, cambiar, transformar, renovar, restaurar nuestras vidas, para que tú seas glorificado en nosotros. Ninguno de mis hermanos y hermanas es insignificante, ninguno. Cada uno de ellos tiene un valor precioso, genuino, auténtico ante tus ojos. Y creo en el nombre de Jesús que les levantarás, que les llevarás a la victoria, que ellos podrán tener la vida que anhelan para la gloria de tu nombre. Su matrimonio, sus finanzas, su cuerpo, su salud, su trabajo, su familia, sus hijos, sus nietos, lo que sea que ellos están anhelando ver, conforme a tu voluntad, se ha hecho para la gloria de tu nombre. Dales la capacidad, la autoridad, la fuerza para ir y hacer, para no quedarse paralizados, para no quedarse quietos, para no ser vistos como los que no pueden, sino que cada uno de ellos se ha visto con el poder y la llenura de tu Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor.